¿qué tal? Bienvenidos a Intervención, tu espacio del Instituto Potosino de Bellas Artes. Yo soy Héctor Ramos y a nombre de todos en el instituto le damos la bienvenida a este especial de intervención en el que vamos a tener una variedad de temas como en cada uno de nuestros episodios, y vamos a comenzar con una cápsula de arte e historia sobre los científicos que han incursionado además en el terreno del arte. Vamos a verla y ahorita regresamos. Podríamos registrar la evolución de la humanidad de dos maneras. Por un lado, objetivamente a través del progreso científico o del lado de la estética. Una manera más intangible y subjetiva, sea crítica o no, de remarcar nuestro camino a través del arte y la belleza. Pensar en el oficio artístico y el oficio científico es dividir el quehacer humano en hombres de arte y hombres de ciencia. Pero la inquietud humana rebasa esa línea con facilidad, y es por ello que hay artistas o científicos que abordaron estas dos ramas de manera simultánea para complementar o dar un giro drástico a su profesión. Los siguientes personajes de arte y ciencia que verás en este ayer y hoy en el arte y la cultura son un claro ejemplo de esto. Julián Carrillo, el orgulloso potosino nacido en Ahualulco en 1875, revolucionó la manera de ver la música en el mundo. Fue violinista, compositor, director de orquesta y sobre todo científico, ya que al incursionar en la ciencia descubrió el sonido 13. Esto a través de su ardua investigación sobre el microtonalismo. Julián Carrillo, basado en la teoría de la división de cuerdas, utilizó el filo de una navaja para presionar la cuerda en el punto exacto entre las notas sol y la de su cuerda de violín, y así logró obtener 16 tonos diferentes. Este sistema microtonal fue lo que llamó Sonido 13 y lo posicionó como uno de los músicos mexicanos más importantes del siglo XX. En San Luis Potosí, en el Centro Julián Carrillo, aún se conservan en exhibición la serie de pianos que él mismo modificó, en la búsqueda de este peculiar sonido que caracteriza su trabajo. Hace unas cuantas semanas, orgullosamente recordamos su legado en la música, celebrando su aniversario número 144 de nacimiento. Uno de los personajes más reconocidos de la ciencia creía que los científicos pueden considerarse de alguna manera artistas. El científico Albert Einstein nació en 1879 en Alemania y fue uno de los físicos más importantes del siglo XX. Cambió el mundo con la teoría de la relatividad, lo que sentó las bases de la mecánica cuántica. Einstein era un aficionado de la música y tocaba el violín desde muy corta edad. Él creía que el lenguaje musical para expresar su pensar científico. El hecho de utilizar imágenes, símbolos y hasta estructuras musicales para procesar sus problemas de física es una demostración más de que el pensamiento artístico tenía un peso fundamental en su vida. Albert Einstein y su manera de ver la ciencia podría ayudarnos a entender que el arte es una herramienta esencial que siempre debe de estar presente en la educación. Todos hemos oído hablar de la emblemática banda de rock inglesa, Queen, de su gran vocalista, Freddie Mercury, pero también del gran guitarrista, Brian May. Este último nació en Londres en 1947 y además de ser admirado como uno de los mejores guitarristas de la historia del rock, también es reconocido por su aportación a la ciencia, sobre todo en el terreno de la astrofísica. Su primer acercamiento a la ciencia fue por necesidad, ya que a los 16 años, al no tener dinero para comprarse una guitarra eléctrica, construyó con ayuda de su padre una guitarra única. Esta guitarra es la famosa Red Special, con la que sigue tocando hasta nuestros tiempos y que en su momento tenía un mejor sonido que las guitarras Fender y Gibson. Su mayor aportación a la astrofísica
se dio en el estudio de la luz zodiacal, una ligerísima franja de luminosidad formada por partículas milimétricas de polvo espacial que son la fuente de la luz del cielo nocturno en las noches sin luna. Sus estudios sobre la luz zodiacal lo llevaron a ser reclutado por la NASA para formar parte de la mediática misión New Horizons, una nave que tenía como propósito explorar a detalle el planeta enano Plutón. Mayim Chaya Bialik es una actriz, escritora y doctora estadounidense nacida en 1975, la cual es mundialmente reconocida por su papel de Amy Fowler en la galardonada serie televisiva de comedia The Big Bang Theory. En la serie, Mayim Chaya interpreta una introvertida científica y esto es un espejo de su misma realidad. Se graduó de la Universidad de California, en Los Ángeles, con un doctorado en neurociencia, defendiendo una tesis doctoral centrada en el hipotálamo y el trastorno obsesivo-compulsivo en el síndrome de Prader-Willi. La encargada de servicios educativos del Centro de Difusión Cultural del Instituto Potosino de Bellas Artes nos va a presentar la cápsula Imagen y Creatividad. Ella es Gabriela Olvera, vamos a verla y en un momento continuamos. Buenos días, mi nombre es Gabriela Olvera Zavala. Soy la encargada del área de servicios educativos del Instituto Potosino de Bellas Artes. En esta ocasión les vengo a hablar de imagen y palabra. Bienvenidos. Les voy a leer una pequeña historia. Cuenta un mito griego que el origen de la pintura se gestó con la historia de una pareja que se amaba. Los amantes pasaron toda la noche juntos. No querían separarse. Ella, inconsolable, mientras lo abrazaba, miró cómo las sombras de sus cuerpos se reflejaban en la pared. Las producía una vela. Se aproximó a la chimenea que permanecía encendida. Tomó un carbón y comenzó a trazar en la pared el contorno de la sombra que proyectaba el cuerpo de su amado. Al amanecer, él tenía que partir. Se despidieron. Ella miró tristemente cómo la figura de su amante se alejaba. Al regresar a la habitación, encontró consuelo en la sombra dibujada que capturó la esencia de su amado y que conservó, cuidó y admiró hasta el último día de su vida, porque estaba segura que algo de él permanecía en ese contorno. Y entonces la sombra se convirtió en imagen y se requirieron palabras para nombrarlas. Las artes plásticas y la literatura siempre se han entendido. Cuando vemos un cuadro, pensamos en poesía, y al leer, las palabras se convierten en imágenes. Hay una conexión tremenda entre palabra e imagen. No todos somos poetas, ni todos somos creadores de imágenes poéticas. Pero cuando leemos, experimentamos en la literatura la belleza de la palabra. El conjunto de letras, las palabras e ideas produce un texto que al ser leído produce imágenes. Cuando leemos, imaginamos un universo con posibilidades infinitas. Las palabras constituyen y evocan imágenes que asociamos con recuerdos, proyectos, historias, no solo nuestras, sino de otros. Cuando hablamos de imágenes y palabras,
estamos sin duda evocando al mundo, al arte y a la cultura. Muchas gracias. Vamos ahora a ver una interesante cápsula sobre la biblioteca William Turner con nuestro encargado de literatura, José Castro, y regresamos. El impresionismo es un movimiento artístico atribuido a la pintura, cuya primera aparición se da en el siglo XIX. El impresionismo se plantea como una nueva manera de adueñarse de la pintura, convirtiéndola en una impresión subjetiva de la realidad. Esto a través del manejo de la luz. Claude Monet es considerado como el padre de este movimiento, con su pintura Impresión Sol Naciente. Pero el impresionismo tiene una mayor trayectoria, ya que antes de Monet hubo artistas que anteriormente sentaron estas bases. Uno de ellos fue William Turner, que si bien no es considerado un pintor impresionista, se destacó en la pintura paisajista y fue denominado como el maestro de la luz, ya que resaltó la naturaleza en el lienzo, usando la luz como ningún otro en su época, lo cual sirvió de inspiración para los nacientes impresionistas. Originario de Londres, Joseph Madoz William Turner nació en 1775 y a muy temprana edad fue separado de su madre, ya que fue internada en un sanatorio mental, obligando al joven William a irse a vivir con su tío a Brentford, un pequeño pueblo del oeste de Londres, cerca del río Támesis, donde nació su inclinación hacia la pintura. Las escenas marítimas cautivaron a William Turner y en su adolescencia ya estaba pintando bellísimos puertos, usando ágilmente la técnica de acuarela e inmortalizando en el lienzo los primeros vestigios de sus obras maestras. Su talento fue reconocido muy pronto, convirtiéndose en académico a los 23 años de edad. Se le considera como uno de los fundadores de la pintura paisajística inglesa a acuarela. La naturaleza es la temática que rodea su pintura. Regularmente podemos ver en sus obras escenas donde el hombre solo es un peón a merced del enorme poder de la naturaleza. Fuegos, catástrofes, hundimientos y otros fenómenos naturales fueron descritos con una enorme maestría. William Turner, exposición del gran pintor inglés William Turner, Óleos y acuarelas, es un libro presentado por el Museo de Arte Moderno del Bosque de Chapultepec, donde se recoge una selección de óleos y acuarelas de este gran maestro del paisaje. Este libro, junto con otros especializados en el arte y la cultura, los puedes encontrar en la biblioteca del Instituto Potosino de Bellas Artes. Ven a visitarnos. Vamos a ir a un corte comercial, pero antes déjame contarte que regresando al corte tendremos una cápsula especial de inspiración creativa en línea. Vamos a hablar de arte circense y vamos a conocer un poco más de uno de nuestros artistas residentes del instituto. Un momento, L.D. Peña es la encargada de artes visuales del instituto y ella nos presenta su cápsula Inspiración Creativa en Línea, en la que el día de hoy va a hablar sobre un museo infantil. Vamos a ver esta cápsula y continuamos con la lectura. Hoy veremos el vecindario en donde vivo, del Museo Infantil de las Artes. El Museo Infantil de las Artes de Nueva York se dedica a promover el arte y su poder transformador entre los niños y sus familias, a través de sesiones de enseñanza que vinculan a los pequeños con artistas en activo y en las cuales se dedican a producir arte bajo su asesoría. Su colección permanente está conformada por más de 2,000 piezas, producidas por niños de todo el mundo
en diferentes medios y técnicas. Como parte de este acervo encontramos la colección Leon Bible, que presenta la obra gráfica producida por los pequeños estudiantes del maestro Bible en un centro de arte comunitario del Bronx durante los años 30 y que muestra las interpretaciones que tenían de su entorno. Ya que su objetivo principal es la enseñanza del arte, el museo ha desarrollado una amplia oferta de actividades en línea para niños y familias, a las cuales podemos acceder a través de su sitio oficial. El principio pedagógico de muchas de estas actividades es el de observar, hacer, compartir, mediante el cual los niños desarrollan sus capacidades de representación, expresión y compromiso. Un ejemplo de esta dinámica es la que veremos el día de hoy con la actividad El vecindario en donde vivo, la cual se inspira en la obra del mismo título, realizada por un pequeño artista y que forma parte de la colección del museo. Observa esta obra. En ella, el artista nos muestra algunos elementos que le gustan de su vecindario, como las flores, las mariposas y los niños jugando. Los colores vivos nos hacen pensar en una tarde de verano y ha creado una ilusión de profundidad al dibujar algunos elementos más pequeños que otros. Ahora realiza tu propio dibujo, mostrando algo que te guste de tu vecindario. Procura representar la profundidad del espacio, colocando algunas cosas más lejos o más cerca, al dibujarlas más pequeñas o más grandes. Recuerda utilizar colores que representen las emociones que te genera este lugar. Cuando termines, comparte tu creación con tu familia y amigos. Platícales qué está ocurriendo en la escena que dibujaste y por qué elegiste ese lugar para tu obra. También puedes dibujar un lugar que aún no existe, pero que te gustaría que estuviera en el vecindario donde vives. Recuerda que el arte no solamente nos ayuda a representar lo que vemos, sino también a materializar nuestros sueños para compartirlos con los demás. Espero que hasta ahora te haya gustado el programa y continuamos con un poco de arte circense. Vamos a ver una cápsula especial que Gerardo Méndez, mejor conocido como Foster, nos tiene preparada el día de hoy y continuamos. En esta ocasión revisaremos dos hechos importantes en el ámbito de la diversión y entretenimiento popular de México, en la primera mitad del siglo XIX. El primero fue la aparición del primer elefante que visitó nuestro país. Su nombre era Mogul y llegó en el año de 1882 al puerto de Veracruz junto a su entrenador, un europeo cuyo nombre no se ha registrado. El paquidermo y su propietario recorrieron a pie diversas poblaciones de Veracruz y Puebla, llegando finalmente a la Ciudad de México. En la capital causó gran impresión entre sus pobladores. La gente no se cansaba de contemplar al extraordinario e inteligente animal. Fue querido y admirado por ricos y pobres, grandes y pequeños. Aquí fue donde Mogul, cansado de tan ardua gira, comenzó a enfermar, para fallecer solo un año después de su llegada, causando gran consternación entre los habitantes de la gran ciudad. Sin embargo, su astuto propietario, demostrando actitudes propias de los empresarios de este ramo de la diversión, sacó provecho de Mogul aún después de muerto. Vendió sus colmillos a joyeros, los huesos se limpiaron para armarlos y exhibirlos como esqueleto de un animal prehistórico, y su carne fue vendida a elaboradores de antojitos. Poco después, Robertson repitió el ascenso portando un enorme retrato de Santa Ana, quien estaba en el palco de honor en esa ocasión. Ascendió el globo majestuosamente mientras agitaba la bandera mexicana y al descender tomó una bocina y gritó: ¡Viva la nación mexicana! ¡Viva el general Santa Ana!, ganándose de esa forma al pueblo mexicano, que gritaba jubiloso y arrojaba sus sombreros al aire lanzando vivas a México, como si se tratara de un 16 de septiembre. El segundo hecho está registrado el 12 de febrero de 1835, día en el que el aeronauta belga Eugenio Robertson llenó la plaza de toros de San Pablo para ascender en su globo aerostático
ante la mirada estupefacta de los capitalinos asistentes, ya que era la primera vez que se veía un evento similar en la ciudad. Te espero en la siguiente cápsula y no olvides seguir las redes sociales del Instituto Potosino de Bellas Artes. Cerramos el programa del día de hoy con nuestra sección Invitado en Casa. El día de hoy con uno de nuestros personajes residentes del instituto, específicamente del Centro de Difusión Cultural. Estoy hablando de Franco Alfaro. Vamos a verlo y yo me despido, no sin antes recordarles que ya pueden inscribirse a los talleres de la oferta académica del 2021 del Instituto Potosino de Bellas Artes. Cualquier informe puedas buscarlo en nuestras redes sociales y escribirnos y te contestaremos el proceso. Hay una gran variedad en todas las disciplinas que nosotros estamos manejando, así que te invitamos a que lo cheques y esto es todo por mi parte. Yo soy Héctor Ramos y a nombre de todo el Instituto Potosino de Bellas Artes te agradecemos ver intervención en este nuevo episodio. Vamos a Invitado en Casa y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. El cuerpo es el eje central de su obra, que con la cámara lo disecciona para cuestionarse temas como la sexualidad y la identidad. Ha participado en varias exposiciones colectivas por todo el país y recientemente presentó su propia exposición individual. Actualmente forma parte del equipo del Instituto Potosino de Bellas Artes, donde demuestra su talento como docente. Él es Franco Alfaro y hoy nos acompaña en Invitado en Casa. Oriundo de Querétaro, Franco Alejandro Alfaro García se acercó a la fotografía de una manera distinta a muchos artistas. Mira, hace algunos años yo no estaba tan interesado en las artes, no vengo de una familia de artistas, soy como esta excepción de la regla de que siempre estuve, de que era predestinado, entonces me compré una cámara fotográfica, me empezó a interesar la fotografía, me compré una cámara fotográfica e ingresé a los talleres de acá del IPBA, esto fue en 2009, yo ya estaba grandecito, no estaba tan chavo, entonces inicié un poco tarde a ingresar a los talleres de acá del IPBA de fotografía con la maestra María Eugenia Martínez Huache y pues me clavé, descubrí un mundo nuevo de posibilidades para crear imágenes. Siempre me había interesado crear imágenes, pero también tengo que decir que soy un pintor frustrado, entonces siempre fui muy malo para dibujar y muy malo para pintar y creo que la cámara fotográfica fue lo que me permitió crear imágenes, ¿no? Entonces por ahí empezó el interés. El cuerpo, la sexualidad y la identidad forman parte de las inquietudes que lo impulsan a crear su fotografía. El tema principal de mi trabajo es el cuerpo, y no fue desde un inicio, pero siempre me interesó un tanto el cuerpo y cómo está relacionado con la identidad, con la sexualidad. Entonces fue como un proceso evolutivo en el que sí el cuerpo siempre fue el eje central, pero a través del cuerpo explorando como otros aspectos del cuerpo, repito, en algún momento la sexualidad, en otro la identidad, en otro incluso la religión, en algún otro solo el cuerpo visto como cuerpo, ¿no? Como exploración estética. Entonces creo que son los elementos que más se repiten en mi trabajo. Recientemente presentó en la Casa de las Bóvedas su exposición individual Abdicar al Hombre, donde aborda de lleno el concepto del hombre y su identidad. Abdicar el hombre para mí comenzó como una exploración corporal, ¿no? Y en el momento en el que estaba haciendo esa exploración corporal, la primera pregunta que me vino a la mente fue ¿quién soy? Así empecé, ¿no? ¿Quién soy? Y la respuesta fue casi inmediata, ¿no? Soy un hombre. Y eso me hizo como un clic muy, muy fuerte, me descolocó un tanto y entonces empecé a indagar al respecto sobre qué significa ser hombre para mí, ¿no? Una vez que agoté un poquito esas respuestas, lo expandí hacia qué significa ser hombre en general. Y me empecé a dar como cuenta de que ser hombre en México, en nuestra sociedad actualmente, significa la repetición de un montón de estereotipos y la repetición de un montón de comportamientos que no necesariamente son benéficos para nosotros o para las mujeres.
Y justo así empecé como a hacer la serie, ¿no? En la que en ciertas fotografías exploro quién fui como hombre en algún momento, y en otras exploro quién sigo siendo como hombre. Y creo que estas respuestas que podemos ver en las fotografías, que no son respuestas, son más bien preguntas, con la fotografía planteo preguntas, se puede replicar en la mayoría de los hombres que vemos las fotos, ¿no? Entonces creo que por ahí fue la investigación principal hacer con estas fotos, ¿no? Su profesión lo ha llevado a toparse con grandes retos y limitantes. Franco nos platica al respecto. Me he decantado más por la docencia y por la investigación. Entonces, de repente tal vez no produzco tanto como algunos otros colegas, no produzco, no sé, tal vez una serie al año, una serie de trabajo, y entonces resulta de repente difícil que te acepten como dentro del mainstream de los fotógrafos, porque no tienes tanta producción, pero al mismo tiempo es muy difícil que te abran puertas en la docencia y en la investigación por lo mismo, ¿no? Piensan que o muchas personas piensan que como no produces tanto, das clase porque es lo que te queda, ¿no? Y no, en realidad para mí es mi principal línea de trabajo es la docencia, y siempre me he formado para dar clases. Y actualmente la investigación, llevo como 2 años haciendo investigación, entonces no sé, creo que es el principal reto, y además creo que necesitamos más artistas que investiguen, y necesitamos más artistas que den clase. Creo que no solamente es para quienes no pueden producir, ¿no? La docencia y la investigación, y sobre todo la investigación, necesitamos que se teorice sobre el arte, necesitamos que se escriba sobre el arte, sobre todo acá en San Luis Potosí, es algo muy necesario. La producción existe, pero no hay quien hable y escriba sobre esa producción. Y creo que si podemos profundizar sobre estudios sobre el arte, tenemos que hacerlo, y quién es mejor que nosotros los artistas para hacerlo, ¿no? Actualmente forma parte del equipo de talentosos artistas que ejercen la docencia en el Instituto Potosino de Bellas Artes, junto a otras actividades de gran peso para la institución. Franco logró identificar una preocupación común en la obra de sus alumnos. Sí noto ciertas preocupaciones, ¿no? Y creo que sus preocupaciones van un montón por su identidad. Creo que ahora es un tema que como que está es muy palpable en la producción de muchos alumnos, la identidad, y otro que tiene que ver que todos son como con cuestiones personales, ¿no? De repente sí, claro que hay alumnos que producen como con una preocupación social de lo que pasa en su entorno, pero creo que la mayoría son preocupaciones personales, ¿no? De quiénes son ellos, una búsqueda de identidad, una búsqueda visual acerca de sus intereses personales, y creo que eso es bastante bueno, puesto que de repente para poder hablar acerca del contexto, del mundo, de la sociedad, primero habría que tener un poco claro quién es uno, ¿no? Empezando por explorar temas personales para después comentar acerca del otro. Entonces creo que eso es como lo que se repite más en mis alumnos. Por último, Franco nos comenta de sus proyectos a futuro. Ahora estoy trabajando en una serie fotográfica que igual tampoco voy a decir mucho al respecto, pero lo que voy a decir es que estoy trabajando sobre el concepto de rizoma. El rizoma es una raíz, es una planta, es una raíz de una planta, es la forma en la que una raíz de una planta se desarrolla, y que no es una raíz jerárquica, sino que es una raíz que crece en un punto y después horizontalmente crece en otro punto y crece en otro punto. Entonces estoy igual ligado con el cuerpo, estoy trabajando sobre ello, tendrán noticias próximamente y a ver qué sale de ello. Hablo en nombre de todas las personas que colaboramos en el Instituto Potosino de Bellas Artes, hacerles una invitación a que se acerquen a nuestras actividades, que se acerquen a nuestros eventos, que se acerquen a nuestros talleres, y que revisen constantemente la programación que tenemos para ustedes, porque estamos trabajando muy duro para mejorar dicha programación y dichos eventos.